Un líder de alto rango de Irán huye de Teherán y aparece en Rusia para buscar una salida con Vladimir Putin en medio del avance del bloqueo naval de Estados Unidos. El viaje de Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores iraní, expone este miércoles 29 de abril de 2026 una crisis que el régimen intentó ocultar durante años. Irán está presionado desde afuera, asustado por dentro y sin fuerza para sostener por sí solo la imagen de resistencia que vendió al mundo. Y las revelaciones que surgieron de esta visita entre el líder iraní y Putin muestran una realidad brutal para la Guardia Revolucionaria Islámica, que hoy ya asume totalmente el poder en Irán. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer estar suscrito al canal para seguir bien informado, información en tiempo real, con la mejor calidad periodística que hayas visto. Con el sello de credibilidad, Milson Alves. Durante décadas la República Islámica afirmó que no dependería de nadie. El régimen construyó su identidad sobre la autosuficiencia, la economía de resistencia y la idea de que podría enfrentar cualquier presión externa. Pero la guerra, el bloqueo estadounidense y la presión en el estrecho de Hormuz cambiaron el panorama. Ahora, mientras los barcos se quedan parados, las exportaciones se detienen y el riesgo de protestas aumenta, uno de los principales dirigentes de Teherán corrió a Moscú. El viaje se produjo poco después de que Trump afirmara que Irán habría informado que está en estado de colapso y que quería la apertura del estrecho de Hormuz lo antes posible. Esa declaración tocó el centro de la crisis. Si Teherán pide alivio en el mar, es porque la presión naval dejó de ser una amenaza y se convirtió en un daño concreto. Desde el 13 de abril, el bloqueo de Estados Unidos limita la salida de cargas relacionadas con Irán y reduce el margen económico del régimen. El punto decisivo es que el bloqueo no impide todo el tráfico en el Golfo. Muchos barcos todavía cruzan Hormuz. El problema viene después. Las embarcaciones que cargan en puertos iraníes pueden cruzar el estrecho y llegar al Golfo de Omán, pero se encuentran con la línea de presión estadounidense antes de seguir hacia el mar Arábigo y alcanzar a los compradores. O sea, cruzar Hormuz no significa vencer el bloqueo, por eso la propaganda iraní pierde fuerza. Cuando Teherán muestra barcos cruzando el estrecho, intenta ganar, pero si el petróleo no llega al cliente, no se convierte en dinero. Si el barco se queda parado, la carga se convierte en un problema. En el mar, la victoria no está en salir del puerto, sino en lograr vender, entregar y recibir. La presión afecta a la economía por ambos lados. Primero, el dinero deja de entrar porque el petróleo y otros productos no fluyen como antes. En segundo lugar, las importaciones importantes se vuelven más difíciles, incluyendo alimentos, piezas y artículos industriales. Para una economía ya castigada por sanciones, inflación y desempleo, esta presión corroe al régimen cada día. Dentro de Irán, el mayor miedo está en las calles. Información que circula señala que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional discutió el riesgo de nuevas protestas. La alerta habría venido de informes internos sobre el aumento de precios, el desempleo y los daños en los sectores petroquímicos. Y de acero, además de la caída de la actividad económica, la evaluación más dura es que las protestas serían inevitables. La única duda sería cuándo volverían. Ese punto explica la urgencia. El bloqueo estadounidense no afecta solo a barcos y puertos, amenaza la estabilidad política de Teherán. El régimen sabe que cuando la población pierde ingresos, trabajo y confianza, la crisis económica puede convertirse en una crisis de poder. Por eso, el viaje de Araghchi a Rusia no parece diplomacia normal, parece una búsqueda de tiempo antes de que la presión externa se convierta en una revuelta interna. El apagón de Internet muestra aún más ese miedo. Irán mantiene restricciones severas de conexión desde hace más de 60 días. Según información citada en las noticias, el 99.9% de los iraníes estarían sin acceso normal a Internet, dejando a más de 90 millones de personas aisladas del mundo. La intención es impedir la organización y la exposición de la crisis, pero la medida también afecta a trabajadores en línea, pequeños negocios y empresas privadas, con el riesgo de que más de 102 millones de personas pierdan ingresos o empleo. El cierre de Internet se convirtió en una confesión política. Teherán no teme solo a Washington, Israel o a los barcos estadounidenses. Teherán teme a los iraníes conectados entre sí. Si la población vuelve a hablar
organizar protestas y mostrar imágenes al mundo, el régimen puede enfrentar una presión difícil de contener. Quien se siente seguro no necesita silenciar a millones de personas por tanto tiempo. Fue en ese escenario que Araghchi dejó Teherán y fue a San Petersburgo. La diplomacia iraní intentó negar la interpretación de desesperación y afirmó que sus representantes no estaban yendo a Rusia a pedir caridad. Pero esa frase llamó más la atención de lo que ayudó. Cuando un gobierno necesita decir que no está suplicando, es porque la imagen de debilidad ya está instalada. La reunión con Putin duró cerca de 2 horas y se llevó a cabo a puerta cerrada. La presencia de autoridades de seguridad rusas indicó que el encuentro probablemente abordó temas como el bloqueo, la guerra, las rutas marítimas, el riesgo de una nueva escalada y las formas de apoyo en caso de que el conflicto vuelva a intensificarse. Públicamente, sin embargo, solo se habló de asociación y apoyo político, pero nada que rompiera el bloqueo. Es ahí donde surge la sensación de traición rusa. Irán ayudó a Moscú en la guerra de Ucrania con drones Shahed, tecnología militar, apoyo técnico y estructura para la producción de esos equipos en territorio ruso. Cuando Putin lo necesitó, Teherán entregó medios que ayudaron a Rusia a mantener ataques de largo alcance y bajo costo. Ahora que Irán lo necesita, Moscú calcula cada paso. Rusia puede ayudar con inteligencia, satélites, información y discurso. Pero eso no es lo mismo que desafiar a la Marina de Estados Unidos en el Golfo de Omán. Putin está atrapado en su propia guerra, enfrenta sanciones, ataques contra la infraestructura rusa y presión militar en Europa. No parece dispuesto a abrir un nuevo frente directo para salvar Teherán. Moscú recibe al canciller iraní, posa para las fotos y habla de apoyo. Pero no escolta petroleros iraníes, no rompe la línea estadounidense y no entrega una solución inmediata. El aliado no ha abandonado Teherán, pero tampoco ha resuelto el problema. Para un régimen que apostó mucho a la asociación con Rusia, esa limitación tiene un sabor amargo. Mientras tanto, el petróleo iraní enfrenta una carrera contra el tiempo. Kepler, una empresa de datos del sector energético, estimó que Irán tendría espacio de almacenamiento sin usar para entre 12 y 22 días. El número exacto es incierto, porque Teherán no suele revelar sus datos reales. Otro punto aumenta la incertidumbre: el liderazgo supremo iraní. El nuevo líder aún no ha aparecido públicamente de manera convincente. Esa ausencia pesa en plena crisis. Un gobierno fuerte muestra control, un gobierno presionado deja preguntas abiertas. Rubio también señaló que Irán está dividido internamente, entre duros que entienden la necesidad de mantener una economía funcionando y duros movidos por pura ideología. Esa fractura hace que cualquier acuerdo sea más lento, confuso y peligroso. Al final, el viaje de Araghchi a Rusia muestra a un régimen en modo de supervivencia. Irán intentó vender resistencia, pero ahora busca auxilio. Intentó amenazar Hormuz, pero pide apertura. Intentó contar con Putin, pero recibió ayuda limitada. Intentó silenciar a su propia población, pero afectó su economía. Irán no fue a Moscú por fuerza, fue porque necesita una salida. Teherán todavía habla de resistencia, pero sus movimientos muestran que el régimen intenta ganar antes de que el bloqueo, la falta de dinero y las protestas en las calles pasen la factura. Deja tu like en este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad Milson Alves.